Hola, les damos la bienvenida a este webinar colaborativo en el cual analizaremos los aspectos básicos de la reforma educativa del 2013. Soy Víctor Antonio Ruiz Ramírez, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y máster en alta dirección. Cuento con 4 años de experiencia laborando en educación media superior. Para esta sesión del día de hoy, me voy a apoyar de algunos colaboradores, algunos compañeros, maestros, y estaremos desarrollando este tema basándonos en lo que conocemos como reforma educativa en el marco del desarrollo social de México. Tengo eh, la compañía de Luis Armando Rentería Mora, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, máster en alta dirección. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, maestro. También contamos con la presencia del maestro Gustavo Gerardo Arellanes López, máster en educación con 2 años de experiencia laborando como profesor de educación superior. Buenas tardes, maestro. Bienvenido. Muy muchas gracias, muy buen día a todos. Estoy para servirles. También contamos con la presencia de la maestra Alejandra Dorantes Pérez, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua y con maestría en atención a poblaciones especiales a través del movimiento. Cuenta con 13 años de experiencia en la labor docente en educación básica. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Víctor, y saludos a todos los compañeros. Un placer estar aquí. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy, en este espacio digital, vamos a tratar el tema del análisis de la reforma educativa en el año 2013, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. A su vez, trataremos de abordar estos temas utilizando preguntas detonadoras que aparecerán en la pantalla, donde cada exponente irá dando sus participaciones, sus opiniones sobre dichas preguntas. Antes que nada, el análisis de esta reforma tiene que partir desde un punto medio en el cual vamos a tratar de darle un sentido a dicha reforma. Sabemos que esta reforma, sin duda, es una reforma muy polémica, ya que generó mucho ruido y opiniones divididas acerca de la forma en la cual se pretendía aplicar y los alcances de la misma. Antes que nada, hay que entender que a términos del siglo pasado y a inicios de los años 2000, México estaba en busca de una reforma que se adaptara correctamente a al contexto que México vivía con la aparición de ciertas carencias, y era necesario y era obligatorio empezar a pensar en una reforma que fuera integral y que pudiera contener pues todos los lineamientos necesarios para modernizar y mover lo que viene siendo la educación en México. Entonces, para ello, vamos nosotros a hacer uso de las siguientes preguntas detonadoras, comenzando con la primera. ¿Cuál es la opinión o qué perspectiva tiene de la reforma educativa promulgada el 10 de septiembre del 2013? Vamos a iniciar con la participación de la maestra Alejandra Dorantes. Adelante, maestra. Muchas gracias, Víctor. Mira, pues respecto a la reforma de 2013, yo lo que puedo opinar es que, a mi parecer, fue una reforma meramente administrativa, que aunque tenía el objetivo de mejorar la calidad de la educación, se enfocó únicamente
en el maestro como si fuera la parte fundamental de toda la problemática que hay en educación. O sea, el maestro, por eso se le evaluó al maestro tratando de buscar una idoneidad en su desempeño. Hubo muchas campañas de desprestigio de los maestros. No sé si recuerdan que se hacían encuestas de que usted está de acuerdo en que el maestro sea evaluado, y la mayoría de la población estaba de acuerdo porque decía, no, si es que el maestro heredan las plazas y todo, y pues no trabajan y ganan bien, y en eso se enfocó en realidad. Yo recuerdo muy bien esas encuestas. Y el maestro pues tuvo que ser evaluado. Muchos de nosotros, yo fui de las primeras evaluadas, entonces mi opinión en esa evaluación fue algo muy estresante, fue mucha la presión que sentí porque pues buscaban, estaba la palabra permanencia, en realidad nos daba miedo. Nunca dudé de mi capacidad, sino más bien de la capacidad de la autoridad al evaluar mi desempeño. Tardamos bastantes años en obtener un resultado. Considero que hubo mucha desorganización en esas evaluaciones, en el servicio profesional docente, que se violentaron los derechos de los maestros. Tuve compañeros que fueron pues excluidos del sistema por no haber salido idóneos en sus parámetros, porque al fin y al cabo eso no define el que un maestro sea bueno, un resultado en un examen, que fueron exámenes estandarizados que no consideraban, no contextualizaba la evaluación en realidad. Entonces, pues fue una reforma meramente administrativa que buscaba depurar el sistema educativo. Ok, muchas gracias, maestra. Debo rescatar esa acertada participación. Era una reforma que se centraba únicamente en visualizar a los responsables que se consideraba que eran los responsables del fracaso del sistema educativo. Entonces vamos a continuar ahora, vamos a darle la palabra al maestro Luis Armando Rentería. Adelante, maestro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, compañeros? Mira, maestro, creo que es una situación bastante compleja, pero creo que una imagen o una metáfora vale más que 1000 palabras. Yo me imagino que el sistema mexicano es un camión maltratado, con llantas de media vida, con frenos fallentos, con el techo con agujeros, con asientos maltratados. Y el camino a recorrer, pues es una cuesta, ¿no? Es una cuesta de terracería, con baches. Ese sería la infraestructura y el contexto de las escuelas y el pueblo mexicano, ¿no? Entonces un grupo de personas dice, tenemos que mejorar el sistema educativo porque nos estamos quedando atrás. ¿Qué hay que hacer? Y dice uno de ellos, pues capacitar al chofer para que nuestro sistema educativo mejore, ¿no? Entonces, creo que sería de la mano llevar ambos casos, el mejorar el camión, el tratar de mejorar la carretera para que funcionara, ¿no? Porque si nos enfocamos nada más al capacitar el docente, decir, vamos a poner una corbata al chofer para que mejore nuestro sistema educativo, pues creo que no va por ahí la cosa, ¿no? ¿Por qué funciona en Finlandia su sistema? Pues porque su carretera está en excelentes condiciones y porque tiene un Mercedes-Benz 2023, ¿no? Entonces, si nos enfocamos, o la reforma educativa del 2013 se enfocaba solamente a ponerle una corbata a los maestros, creo que estábamos totalmente equivocados, ¿no? Ok, muy bien. Gran analogía, maestro. Realmente, si analizamos un poco las reformas que han pasado, nos daremos cuenta de que el cambio que se pretendía era parcial. Únicamente se abordaban los temas que en ese momento se creían necesarios. Y también recuerdo que en algún momento la publicidad que se le hizo a esa nueva reforma
a principios de los años 2004, 2005, 2006. Tuvo mucho auge en programas televisivos. Se hacían documentales donde retrataban el estado actual de la educación en nuestro país, la decadencia, y donde evidenciaban casos de corrupción muy graves en el ámbito educativo. Entonces, muy acertadas sus contribuciones, maestro. Ahora vamos a pasar con la participación del maestro Gustavo, con esta misma interrogante: ¿cuál es la opinión o qué perspectiva tiene de la reforma educativa promulgada el 10 de septiembre del 2013? Adelante, maestro Gustavo. Gracias. Yo quisiera dar otro enfoque distinto al que dieron mis compañeros. Voy a tomar esta parte de la compañera Alejandra que menciona sobre las encuestas que se realizaron. En este caso, yo tomo los resultados de una encuesta que salieron publicados en la Gaceta de la Política Nacional de Evaluación Educativa en México, en el artículo de la Reforma Educativa, Reflexión y Debate. Ahí es donde publican unos datos duros que se obtuvieron de una encuesta a público en general sobre lo que pensaba acerca de la reforma. Me llama la atención que menciona un 71% de los encuestados que está de acuerdo en que las escuelas cuenten con una jornada amplia, algo que cubría esta nueva reforma. Un 89% de los encuestados estaba de acuerdo en que se buscaran maestros que tuvieran un alto nivel en inglés o en otro conocimiento aplicado a la educación básica. Y finalmente, un 70% también está de acuerdo en que exista un rubro ya designado para la remodelación de las escuelas. Yo retomo esta parte porque nosotros lo vemos desde la perspectiva del maestro. Pero bueno, es como, haciendo estas analogías, es como si yo vendo pan, me preguntan a mí, ¿qué tan bueno es tu pan? Pues mi pan es excelente. Pero la gente que lo consume es a quien yo también debo de escuchar. Oye, ¿está bueno mi pan? ¿No? ¿Está bien lo que estoy dando? ¿Cómo lo preparo? Hay que tomar en cuenta también todas esas perspectivas para poder salir adelante y tener realmente una reforma que avance en la educación. Estoy de acuerdo en que sí se situó solamente en lo que es señalar mucho al profesor y darle toda la responsabilidad, pero también hace falta pues la infraestructura, como dice el compañero Armando. Hace falta, yo soy de un estado del sur, entonces hay muchas carencias. No le voy a exigir lo mismo a un niño que apenas si tiene para comer, llega cansado, durmiéndose a la escuela, ¿no? Porque no comió, porque nada más tiene maíz y tortilla y frijoles para comer todos los días, no me va a rendir, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta muchas situaciones y no solamente responsabilizar al profesor. Esa es mi opinión. Muchas gracias, maestro Gustavo. Concordamos con su participación. No cabe duda que se tiene que escuchar, no nomás abonar o apoyar a una parte, sino hay que visualizar todo el contexto. Y es lo que muchas veces no ocurre. En esta reforma como tal, se dejaron fuera algunos aspectos muy, muy, muy importantes, como la infraestructura. Se le pedía al maestro cubrir jornadas de trabajo extendidas, pero no se planificó bien ni la alimentación de los alumnos, ni el apoyo que los maestros necesitaban. Entonces, la reforma no era integral, se basaba solamente en ciertos aspectos. Me imagino que por un contexto donde visualizaron esa misma reforma aplicada en otros países e intentaron aplicarla de la misma manera en México sin tomar en cuenta el contexto. Muy bien, les agradezco la participación con esta primera pregunta. Vamos a la segunda y última pregunta que vamos a estar abordando el día de hoy. La leo para ustedes. Dice más o menos así: ¿cuáles fueron los impactos positivos y negativos de esta reforma educativa? Vamos a comenzar nuevamente, vamos a darle la palabra a la maestra Alejandra Dorantes. Adelante, maestra.
Muchas gracias, Víctor. Bueno, mira, dentro de esta reforma considero que algunos aspectos positivos fueron que se amplió la oportunidad de que compañeros docentes que no tenían la oportunidad de acceder a una plaza pudieran entrar al sistema. A raíz de los exámenes, pues se hacía una convocatoria y todos podían participar en igualdad de condiciones. Aquí el maestro, simplemente por salir bien en un examen, pues ya tenían derecho de acceder a una plaza. Eso considero que fue un aspecto muy positivo de la reforma. Buscaba mejorar el desempeño docente dentro de toda la presión que se hizo para mantener la plaza a los maestros que estaban en activo. Pues te forzaba a estar preparado, a mejorarte con la presión del gobierno. Aspectos negativos, pues fue lo laboral, al fin y al cabo, o sea, la presión que se hizo sobre el maestro, el desprestigio, muchos maestros fueron despedidos de su trabajo. Pienso la mala organización de la reforma, del sistema de servicio profesional docente, su ineficiencia, en realidad fue muy ineficiente el sistema. Fueron de los aspectos que yo considero más importantes. Es muy extenso el tema, pero pues eso a grandes rasgos es lo que yo puedo opinar, Víctor. Gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar con la participación del maestro Luis Armando Rentería. Adelante, maestro. ¿Qué tal, Víctor? Sí, mira, pues enriqueciendo un poco el comentario de la maestra Alejandra, creo que se recuperó el control magisterial. Yo recuerdo en aquel tiempo que el sindicato manejaba promociones y quién entraba y a quién promocionaba, ¿no? Entonces era muy famosa la frase de es mejor tener conocidos que tener conocimiento. Entonces, por esa parte creo que ganó la reforma del 2013 y creo que sigue vigente aún. Entonces, por esa parte me pareció muy buena. En cuanto a perfiles, parámetros e indicadores, creo que están muy bien redactados. Básicamente, con esos programas y lineamientos, nos acercaron al docente, a sus familias y a los alumnos para conocerlos más y conocer el contexto de cada quien y poder dar una pedagogía en forma, ¿no? De los aspectos negativos, creo que fue una reforma totalmente laboral, en donde había persecución al maestro. Yo recuerdo en aquel tiempo los spots y los comerciales de televisión, donde al maestro era calificado brutalmente mal. Entonces uno salía a la calle y bueno, ese es maestro, ha de ser muy flojo y demás, ¿no? Entonces creo que rescato puntos positivos y puntos negativos de esa reforma. Muy bien, muy acertado su comentario, maestro. Por último, vamos a pasar con el comentario del maestro Gustavo. Adelante, maestro. Gracias. Pues bueno, yo solamente quiero concordar con los compañeros en el tema de que dio oportunidad a diferentes personas que tenían vocación y realmente conocimiento sobre la educación, estar en las filas de la base educativa. Esa lo pongo yo como algo positivo, y lo negativo sí quisiera yo señalar que cuestiones políticas y sindicales enturbiaron muchísimo tal vez las buenas intenciones que tenía esta reforma, ¿no? Y a mar revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces se hizo ahí una cuestión política al final de cuentas. Gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos concluyendo este tema. Me gustaría comentar varios aspectos que nos quedan en este caso en la mente debido a esta reforma. Uno de ellos es que, como ya comentaron nuestros compañeros, es una situación, una reforma de carácter administrativo que se centraba en la calidad al 100%, sin tomar en cuenta el contexto y culpabilizando a los responsables o lo que en este caso se consideraban responsables, que eran los maestros. También se dejó de lado
lo que viene siendo el contexto de cada región del país, ya que se aplicaban evaluaciones estandarizadas para todos los maestros, sin importar si estaban en el norte, en el centro o en el sur del país, e inclusive abordaban temas de varias asignaturas, sin tomar en cuenta el perfil de cada maestro. También era una evaluación punitiva, con el propósito de generar ese puntaje mínimo requerido para mantenerte en el empleo, generando mucho estrés, generando mucha situación conflictiva entre los maestros que estaban de acuerdo y los maestros que no estaban de acuerdo con dicha reforma. Y por último, podemos decir que esta reforma también ignoraba a la educación media superior, ya que únicamente les dio ciertos lineamientos para poder realizar la contratación de los maestros. Hasta luego, muchas gracias por participar. Que pasen muy buenas tardes.